Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Sí, te escucho perfecto, Joaquín. Te escuchamos a ti mejor. Bienvenido y adelante, claro. El micrófono es tuyo. Muchas gracias a AME, mi Asociación Mexicana de Endodoncia, por supuesto a COA Internacional por el esfuerzo que hace para que nos mantengamos en contacto, y es un gran privilegio poder estar aquí para platicar con todos ustedes acerca de esta parte de la endodoncia, que es la cirugía periradicular, que es una parte muy importante que necesitamos nosotros endodoncistas para cerrar el círculo del éxito en nuestros eventos. Como lo manejé un poquito al principio cuando me pidieron el resumen, este procedimiento quirúrgico nutre un poquito el éxito de la endodoncia. Todos sabemos que el éxito que manejamos en endodoncia es alrededor del 90%. Y el 10% restante tenemos chance de hacer endodoncias otra vez, a través de tratamientos, o bien de mejorarlo a través de un procedimiento quirúrgico endodóntico. Regularmente, a través de los años, han hecho una serie de estudios de pronóstico y de la parte quirúrgica, y quizá los rangos son en estudios que hablan desde el 40-45% hasta el 90%. Y esto, como muchas partes de la endodoncia, se debe básicamente a que los diseños de los estudios no son muy compatibles y es difícil compararlos. Hoy en día se trata de buscar evidencia en la información, y se han hecho estudios sistemáticos que buscan encontrar resultados reales de los eventos que se hacen en la práctica dental, médica, y en esa parte quirúrgica. Y se han tratado de buscar líneas que permitan tener información más clara acerca de los resultados de ciertos procedimientos. Actualmente hay información que nos habla acerca de cómo la endodoncia quirúrgica es muy difícil compararlo con los estudios que se han hecho en el siglo pasado, desde los años 60, 70, porque hoy lo que manejamos en endodoncia, en la parte quirúrgica, es muy distinto. El uso de magnificación, el uso de ultrasonido, el uso de conceptos nuevos en el manejo de tejidos blandos ha hecho que sea muy difícil comparar el pronóstico de endodoncia de la parte quirúrgica, que sea a fines del siglo pasado con respecto a lo que hacemos hoy en día. Entonces, la información de los resultados quirúrgicos
en la microendodoncia, de la microcirugía endodóntica, realmente están por venir, aunque la información es bastante halagüeña. Los estudios hablan quizá de 20 o 30% más de mejores resultados cuando se usan técnicas modernas en cirugía. Las indicaciones que utilizamos, pues básicamente son indicaciones que están relacionadas con el mal funcionamiento de un tratamiento endodóntico previo, cuando tenemos generalmente infecciones persistentes que son de alguna manera inaccesibles con los procedimientos ortógrados, cuando tenemos postes muy largos, segmentos fracturados, bloqueos o transportaciones son difíciles de manipular, en donde solamente la parte quirúrgica nos permite tener un resultado adecuado con el control de la infección. Sabemos que hay eventos en los cuales los protocolos de instrumentación y desinfección convencionales son más difíciles que tengan éxito, como son los casos cuando tenemos infecciones extrarradiculares o bien quistes, que en la clínica no son fáciles de diagnosticar y básicamente nos arrojan resultados de fracaso, y los hallazgos, solamente con hallazgos histológicos podemos considerar prácticamente ambas situaciones, tanto las infecciones extrarradiculares o los quistes. En la clínica real, esto lo manejamos como un fracaso, y así es una de las indicaciones para hacerlo. En algunos casos también el pasar material de relleno más allá, aunque en general los materiales que usamos en endodoncia son bastante bien tolerados, en algunas ocasiones generan síntomas que requieren ser tratados quirúrgicamente para poder ser removidos. Algunos casos como estos que vemos en las radiografías, en donde se ven postes que a veces son inaccesibles para ser retirados, o bien que el mismo paciente nos sugiere que no quiere retirarse una corona o un poste, y la única opción entonces a la que llegamos es una opción quirúrgica. Es muy importante tratar de considerar en la toma de decisiones el planteamiento del procedimiento. Es muy importante involucrar al paciente en la toma de decisiones, explicar lo más claramente posible cuáles son los alcances que esperamos con un tratamiento quirúrgico como este, y así las decisiones pueden ser repartidas entre el operador y la persona que va a recibir el tratamiento. Entonces es muy importante involucrar a los pacientes. Les gusta que sean involucrados en la toma de decisiones, y particularmente en estos casos quirúrgicos es muy conveniente tomarlos. Es muy importante, cuando hablamos de estos procedimientos quirúrgicos, entender qué es lo que sucede una vez que nosotros intervenimos quirúrgicamente el área, porque hay muchos tejidos que están involucrados en el procedimiento. Hay la mucosa gingival, hay la encía adherida, hay hueso alveolar, hay hueso periapical, hay epitelio, hay cemento, hay dentina, y todos esos tejidos tienen de alguna manera que ser reparados o tienen que ser regenerados en algunos casos una vez realizado el procedimiento. Y para ello es muy importante entender cuáles son los eventos de la curación de la herida, que por supuesto está relacionado con tejidos blandos y con tejidos duros. Con respecto a los tejidos blandos, las fases que corresponden a la reparación de estos tejidos se han dividido de alguna manera, y básicamente las referimos como una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de maduración. En esta fase inflamatoria lo que sucede es el desarrollo de todos los eventos que nosotros conocemos que se llevan a cabo en inflamación. Todos los fenómenos vasculares y celulares, correlacionados todos ellos con la liberación de sustancias que van a estar destinadas primero a la eliminación de un agente agresor, o en este caso en la parte quirúrgica en la eliminación eventualmente de células que son dañadas por el procedimiento. En esta inflamación temprana, eventualmente lo que sucede es que llegan células inflamatorias a tratar de reparar el área, de eliminar antígenos o células que eventualmente han sido afectadas, y a través de la liberación de mediadores lo que hacen es que
digamos, proveen de mediadores que favorecen un evento vascular que finalmente va a hacer que llegue más sangre, más células y se establezca un fenómeno muy complejo que es el fenómeno inflamatorio inmunológico. Eventualmente llega una inflamación tardía en donde se lleva a cabo el retiro de estas células que han sido dañadas y una fase en la que se empiezan a reposicionar células y eventualmente tejidos que han sido dañados por los procedimientos que comentamos. Y finalmente, esto se convierte en una fase proliferativa, es decir, células que han cumplido la función de defensa y de eliminación de agentes agresores, de toxinas, de antígenos. Ahora empieza a cambiar el tejido y el tejido, una vez que pudo haber sido granulomatoso, empieza a convertirse en un tejido de granulación, donde una gran cantidad de células, principalmente fibroblastos, generan una matriz en donde se genera básicamente en la parte de tejidos blandos colágena, se generan redes de colágena que permiten que el tejido, este tejido conectivo vuelva a tener una función. Básicamente esta parte está liberada básicamente por fibroblastos, células endoteliales que generan estos nuevos vasos para que haya más células y más mediadores y más alimentación para que estas células eventualmente puedan formar esa colágena. Y obviamente en esta fase proliferativa el epitelio forma una parte importante de la reparación. Ese epitelio que va a recubrir y que nos va a ayudar, particularmente en la zona donde se hacen las incisiones. Inicialmente se forma una monocapa de células epiteliales que eventualmente cubren la parte lacerada por el procedimiento quirúrgico, y a partir de ahí empieza esta fase de maduración en donde los fibroblastos en la parte del tejido conectivo tienen una función muy importante, repueblan con fibras, con vasos, acompañado con una proliferación angioblástica, y se empieza toda una remodelación de ese tejido conectivo. Y en la parte epitelial, el tejido que ha sido incidido empieza a formar capas más, no solo una monocapa, sino un epitelio escamoso ya con estratos de células. Las células basales empiezan a generar una mayor cantidad de células y entonces el epitelio completa su maduración. En la parte de los tejidos duros, pues básicamente vamos a tener la reparación que se va a llevar a cabo en el tejido óseo, principalmente periapical, y algunas veces cuando tenemos eventos que pueden ser periodontales, también puede ser el hueso no solamente de la parte periapical, sino un hueso más marginal, en lo cual, como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a platicar de algunos eventos en donde también la parte periodontal está afectada, no solamente la parte periapical, y que es muy importante conocer para hacer estos procedimientos quirúrgicos. Y el hueso, este hueso que eventualmente va a ser para nosotros en la práctica clínica, va a ser la parte que nos va a dar una información más clara de cómo eso eventualmente puede regenerarse o cicatrizar después de un evento quirúrgico. De una manera muy importante también el cemento que nosotros tenemos acceso y el cual cortamos en la parte apical regularmente de una manera clásica de calcular que ese cemento regenera, es que ese cemento es un cemento que está inducido por la parte de la dentina, y hay cementoblastos que eventualmente pueden cubrir el cemento, la dentina que ha sido cortada, y esta parte puede formar una parte muy importante en la cicatrización, en la reparación de la parte apical. Entonces, lo que buscamos básicamente son eventos que nos permitan que un daño tisular, óseo y de tejido conectivo y de ligamento periodontal repare una vez que el agente agresor, bacterias, materiales exógenos puedan haber causado en la parte libre. Muy importante la selección del caso. La historia clínica es un factor que hay que considerar también. Puede ser el factor que determine que un paciente sea sujeto o no a un procedimiento quirúrgico. En muchas ocasiones el procedimiento endodóntico previo
puede ser mejorado antes del procedimiento quirúrgico y en muchas ocasiones con eso es suficiente y se evita la parte quirúrgica. Muy importante evaluar la condición periodontal. Puede también determinar que un tratamiento no sea indicado hacer un procedimiento quirúrgico como esto. Hay que hacer un análisis de riesgos para ver la conveniencia de proceder quirúrgicamente y cuando hay áreas importantes anatómicas que puedan estar involucradas, deben ser consideradas antes del procedimiento. Y también una parte muy importante que a mí me gusta analizar mucho con mis pacientes es el acceso quirúrgico. En no todos los pacientes podemos hacer cirugía periapical. Hay casos en los que el acceso quirúrgico puede ser muy complicado y tenemos que buscar tratamientos alternativos. En la estereoclínica, obviamente lo que vamos a tratar de considerar es la condición general de salud del paciente y considerar también en estos pacientes cuando están comprometidos qué medicamentos están tomando, cuál es su condición física y de salud. Y es muy importante saber que nosotros no somos médicos, que nosotros no vamos a tomar decisiones en pacientes que estén realmente comprometidos, por lo cual mi recomendación siempre ha sido tomar la información del médico tratante. Siempre es muy importante tener una comunicación con el médico tratante y solicitar la información acerca de la condición del paciente y explicarle al médico lo que vamos a hacer, los medicamentos que vamos a usar para que él nos autorice que su paciente y nuestro paciente pueda ser tratado con este procedimiento. En los últimos años hay gran información acerca del papel que juegan los bisphosphonatos en eventos que eventualmente puedan desencadenar problemas de necrosis ósea y debe ser una parte muy importante a considerar antes de hacer la parte quirúrgica. De hecho, la endodoncia es el tratamiento de elección en estos pacientes que no pueden ser sometidos a tratamientos quirúrgicos. Entonces, hay que considerar la condición del paciente, los medicamentos, pero sobre todo es importante tener una interconsulta con el médico tratante para explicarle lo que vamos a hacer y que nos dé la información acerca de si el paciente puede ser o no sujeto a este procedimiento. En esta selección del caso, platicamos un poquito de la calidad del tratamiento endodóntico. Miren, realmente, y eso está publicado, realmente nosotros vamos a tener un mejor resultado quirúrgico entre mejor hecha esta endodoncia. Y muchas veces, cuando es factible, es muy conveniente rehacer el tratamiento endodóntico no quirúrgico. Y como en este caso que les estoy mostrando, a veces nos llevamos la gran sorpresa de que con el retratamiento no quirúrgico es suficiente y podemos llegar a la reparación. Este caso, como otros, se han realizado y con eso hemos logrado evitar tratamientos quirúrgicos. Pero es muy importante tratar de mejorar el tratamiento quirúrgico cuando sea posible, el tratamiento no quirúrgico cuando sea posible antes de hacer la cirugía. Acerca de la condición periodontal, una evaluación periodontal es indispensable antes del procedimiento. De hecho, tenemos que lograr tener un buen control de placa, porque es el tejido gingival, en general periodontal inflamado, nos puede originar problemas en la cicatrización del tejido. La condición periodontal es muy importante considerarla antes del procedimiento y hay información también que nos habla de que cuando nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico endodóntico en pacientes involucrados periodontalmente, el pronóstico del éxito baja casi 20 puntos comparado con tratamientos que son solamente de origen endodóntico. Entonces, aparte, no es raro cuando uno empieza a trabajar sin hacer una buena evaluación periodontal, tener sorpresas a la hora de levantar un colgajo, tener sorpresas de problemas periodontales que una vez involucrado el procedimiento quirúrgico in situ, tenemos que tomar decisiones de tratamientos periodontales en el momento. Entonces, una buena valoración previa periodontal es indispensable. Análisis de riesgos, tenemos que considerar zonas anatómicas muy importantes, considerar el agujero mentoniano, el conducto dental inferior, senos maxilares.
a los cuales los procedimientos quirúrgicos pueden afectar, pueden tocar, pueden dañar y inclusive pueden ser factor de selección del caso. En tanto en maxilares superiores como en maxilares, como en la mandíbula, es muy importante valorar la relación, la proximidad, la cercanía de estas áreas para tomar o no decisiones o bien precauciones durante el procedimiento quirúrgico. Hoy tenemos un gran aliado que son las tomografías, el POM-BIM en su caso, que nos permiten hacer valoraciones tridimensionales y que nos ayudan para relacionar la posibilidad de tener cierta cercanía de áreas, como en este caso el conducto dental inferior, con lesiones que eventualmente al ser limpiadas y accesadas a vía vestibular podemos tener cercanía que pueda dañar o tocar esas estructuras y tenemos que considerarlo en el análisis de los riesgos. Casos como este, en el que la radiografía periapical nos mostraba lesiones quizá atípicas y cuando nos vamos a hacer estudios tomográficos nos encontramos con lesiones que realmente involucran áreas como en este caso el seno maxilar, que hay que considerar cuidadosamente para plantear la posibilidad de hacer el tratamiento quirúrgico, de no hacer el tratamiento quirúrgico o bien de referir al paciente con una persona más entrenada para el manejo de esas áreas. Tenemos chances de a través de estos estudios tomográficos hacer valoraciones que nos permitan incidir en la toma de decisiones e involucrar también al paciente en estos análisis de riesgos, ¿no? Una vez analizado todo esto, hay que explicar al paciente el procedimiento. La información audiovisual, aunque no todos los pacientes les gusta ver sangre, la información audiovisual ayuda mucho para el entendimiento del problema. Es muy importante también tener un set escrito de indicaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas para que el paciente lo tenga por escrito y lo lea y se lo lleve a su casa para que lo tenga en su casa y cualquier duda pueda consultarlo ahí. Tener, por supuesto, un consentimiento informado. Hoy en día, para la parte endodóntica convencional, el consentimiento informado es indispensable, pero para estas partes, en particular las partes quirúrgicas, el consentimiento informado es indispensable. Premedicación, en su caso, hay algunas ideas de que el premedicar con analgésicos o con antibióticos eventualmente puede mejorar el pronóstico postquirúrgico. En lo personal, yo prácticamente no uso premedicación antibiótica ni analgésica en esta parte quirúrgica. No lo considero indispensable. Hay que contar con el armamentario indicado para ello, materiales de última generación para estar enterados y para estar preparados para su uso. Y yo no considero que estos procedimientos hoy en día puedan realizarse sin la adecuada magnificación, de preferencia el uso del microscopio. Tengo aquí preparada la información que uso con mis pacientes en esta preparación para la microcirugía. Estas son las instrucciones preoperatorias que yo le doy a mis pacientes. Ahí trato de darles toda la información más importante que puedan tener preoperatoria, lo que deben de hacer en casa, el control de placa bacteriana, que puedan tener ellos en casa para poder hacerlo y beneficiarnos ya cuando hagamos el procedimiento. Instrucciones posoperatorias también se lo damos por escrito. De hecho, es un set de 3 hojas con instrucciones preoperatorias, posoperatorias y el consentimiento informado. Y en esta parte también damos las recomendaciones que están ahí. Reposo, estamos hablando de la parte posoperatoria, analgésicos en su caso. Muy importante el hielo, las compresas de hielo postquirúrgicas son muy importantes, nos van a ayudar. De hecho, y no solo es una percepción clínica mía, sino hay mucha información publicada al respecto, es
que es bastante infrecuente que haya dolor importante después de un procedimiento quirúrgico nuestro. Casi siempre el dolor es mínimo, pero como quiera es importante tener analgésicos para el paciente. Y una parte que está muy relacionada con los síntomas postoperatorios son los eventos de retracción que hacemos para hacer el procedimiento, y eso es una parte que va a generar mucha inflamación y cierta incomodidad. Para ello, las compresas estas frías que hay que tener preparadas y aplicarlas, mi recomendación es cada 10 minutos, el mayor tiempo posible después de haber hecho el procedimiento durante el primer día, son muy convenientes. El aseo que tenga que tener el paciente, y en esta parte de instrucciones postoperatorias siempre recomendamos a los pacientes que nos permitan enviar el material que eliminamos del procedimiento quirúrgico para biopsiarlo. Es muy importante. En mi práctica, después de 30 años de hacer cirugía apical, solamente en un caso hemos tenido un caso de un ameloblastoma uniquístico. Todos los demás, gracias a Dios, han sido lesiones de origen inflamatorio o quístico, pero es muy importante convencer al paciente de hacerse el estudio histopatológico, aunque ello requiera un gasto adicional. Este es el consentimiento que hacemos nosotros. Esto es aparte del consentimiento informado que tenemos de nuestros pacientes no quirúrgicos, pero particularmente en este caso es ya un consentimiento un poquito más destinado a la parte quirúrgica, y resaltan las áreas que puedan ser dañadas por el procedimiento que vamos a hacer, senos maxilares, áreas inferiores que puedan ser tocadas, que puedan originar parestesias. Debemos informar el riesgo al paciente antes de entrar, ¿verdad? Y en este consentimiento también, obviamente, más o menos manejar el pronóstico del caso. Ya entrados al procedimiento quirúrgico, algunas consideraciones importantes son, por supuesto, lograr la mejor anestesia posible. La lidocaína con epinefrina sigue siendo el medicamento de elección. Yo hoy también uso aticaína 1/200, que para mí es una mezcla muy adecuada. Me permite una mayor penetración, un tiempo de uso conveniente, y aunque no está confirmado en la literatura el tiempo de inyección, en lo personal prefiero hacer inyecciones lentas. No hay mucha coincidencia en la literatura con respecto a la eficiencia anestésica cuando la anestesia se hace lentamente, pero siento que es una anestesia más cómoda. Casi siempre con la articaína trato de hacer una anestesia más apical, para que esta anestesia que me permite una mayor penetración en el tejido duro tenga una mejor anestesia en la parte apical. Y también uso anestesia, pero para tratar de buscar vasoconstricción. Esa anestesia, esta vasoconstricción la logramos nosotros con lidocaína 1/50,000, y es una anestesia destinada solo a vasoconstricción. Lo que hacemos es que una vez que el paciente está anestesiado, disponemos de una tercera parte del cartucho más o menos para hacer una anestesia en la zona a operar. Casi siempre solamente es un piquete en la zona apical, y eso nos va a permitir tener una hemostasia más cómoda durante el procedimiento, aparte de los procedimientos convencionales de hemostasia que hacemos. Siempre trabajamos con 2 asistentes en esta parte quirúrgica. Es muy importante tener ayuda, ¿verdad? Tener ayuda y tener soporte que nos permitan hacer el procedimiento más cómodo, más rápido y más eficiente. El uso de la magnificación, como decíamos, es indispensable. Documentamos prácticamente todos los casos con videos y con fotografías. Es muy importante tener el documento grabado o fotografiado por eventos ya sea pedagógicos o por eventos profesionales. Para tener el acceso quirúrgico, pues obviamente tenemos que tener el conocimiento básico del tejido para poder incidir en él, ¿verdad? Tratar de que nuestro evento,
nuestro campo quirúrgico nos permita visualizar las áreas a las que vamos a tener acceso, tratar de buscar el mínimo traumatismo posible y ser lo más conservador de los eventos, que esto, la magnificación hoy nos ayuda mucho. Hoy, con la ayuda del microscopio, tenemos chance de hacer procedimientos menos invasivos. Y para esto nos permita tener espacio de manipulación. Siempre considero muy importante, como decíamos inicialmente, tener un buen control de placa, y siempre hacemos una desinfección con clorhexidina inicialmente, antes de hacer nuestra incisión inicial. Solamente cuando tenemos intervenciones en la parte palatina, no usamos esta gasa que se ve en la fotografía. Esa gasa nos permite que el paciente, al cerrar su boca, nos permita tener un acceso quirúrgico mucho más cómodo. Podemos mover los labios. Inclusive en la selección del caso que hago yo con los pacientes, siempre hago la prueba de la gasa y busco qué tanto acceso quirúrgico puedo tener. En algunos casos la línea oblicuo externa es muy complicada y puede ser una estructura anatómica que complique y que determine que un paciente pueda o no ser intervenido quirúrgicamente. Por eso los senos molares inferiores son difíciles de hacer y en algunos casos se contraindica su procedimiento. Entonces es muy conveniente hacer este examen para poder ver qué tanto acceso quirúrgico vamos a tener. El uso de microinstrumentos en los procedimientos actuales es muy importante. Hoy en día hay una gran cantidad en este caso de los bisturíes, de mangos y de hojas que pueden ser curvadas, que pueden tener filo en un solo lado, en los dos lados, que tengan curvaturas que nos permitan hacer incisiones más cómodas, porque con las hojas grandes que manejábamos regularmente, como la que estoy indicando en la parte superior izquierda, a veces era muy difícil dar vuelta en algún colgajo que necesitábamos hacer o en partes distales, y hoy hojas como esta pequeñita que tienen ciertas curvaturas o que tienen doble filo nos permiten hacer incisiones más cómodas y menos agresivas. En general, el diseño del colgajo, cuando vamos a intervenir, lo que vamos a tratar de hacer es involucrar el menor número de vasos sanguíneos para que nuestro procedimiento quirúrgico sea menos sangrón, porque para que tengamos más sangre, tengamos un procedimiento más limpio. Las incisiones horizontales, obviamente lo que van a hacer es va a hacer que se corten vasos sanguíneos, y en algunas ocasiones se prefiere hacer incisiones que sean contorneadas en la parte de la papila. Particularmente hoy en día yo dejo mucho la papila porque eso me permite una cicatrización más cómoda. En esta parte del diseño del colgajo hay que considerar que lo que vamos a hacer nosotros es un procedimiento que casi siempre los tejidos que están adheridos a la raíz no están dañados como en un problema periodontal. Entonces, esos tejidos adheridos a la raíz a veces es conveniente dejarlos, porque eso nos va a permitir tener una reinserción postquirúrgica más cómoda. Cuando vamos a hacer una incisión que involucre la papila, es importante que la incisión llegue hasta la mitad del pol para que la elevación del colgajo sea más cómoda. Y tratar de hacer que las incisiones verticales, cuando vamos a hacer liberatrices, sean paralelas para evitar cortar vasos sanguíneos y que tengamos un evento más cómodo. Hoy en día este tipo de incisiones lo que nos permite es hacer que las papilas permanezcan en su lugar, y al hacer que esa papila permanezca en su lugar vamos a tener menor recesión gingival postquirúrgica. Entonces conviene que esto está publicado por Belbart y otros autores. Estas incisiones nos permiten tener una cicatrización más cómoda. Inclusive en las zonas de molares podemos hacer incisiones que permitan que la papila permanezca, y ya las liberatrices subsecuentes eventualmente vean cómo están los vasos sanguíneos aquí. Si hacemos incisiones muy inclinadas, vamos a cortar mayor cantidad de vasos, que eso va a ser un procedimiento quirúrgico menos limpio. Entonces hay que tratar que las incisiones liberatrices sean lo más paralelas con respecto al eje axial de los dientes, y tengamos
menos sangrado. Es una de las publicaciones de Bellbach, que es una de las personas que a mí me gusta mucho leer, porque regularmente los endodoncistas manejamos poco el tejido blando. Regularmente mi percepción es que entre menos cirugía hagamos de nuestros pacientes, quiere decir que somos mejores endodoncistas. Sin embargo, es una obligación social que los endodoncistas tengamos información acerca del manejo de los tejidos blandos para tener mejor cicatrización. Una vez que hemos hecho la incisión, vamos a levantar el colgajo. Entonces, es muy importante para no lacerar el tejido. Tenemos de recordar que en este tipo de cirugías tenemos colgajos de espesor completo, es decir, vamos a levantar tanto el epitelio hasta el periósteo inclusive. Entonces van a ser estos colgajos de espesor total y tenemos que confirmar que la profundidad de nuestras incisiones. Eso lo que nos va a permitir hacer es que a la hora de levantar el colgajo, de desprender el tejido que está insertado en el hueso, no se lacere, no se corte. Entonces es muy importante usar instrumentos adecuados para tratar de irlo desprendiendo desde las partes laterales, marginales, donde hicimos las liberatrices, y ir poco a poco levantando el colgajo para que tengamos mejor acceso quirúrgico. Hay que evitar desgarrar ese tejido y importante hacer que, digamos, en la extensión apical, tratar de levantar todo el colgajo para que tengamos acceso a la parte apical. Una vez que hemos reflejado ese tejido, es muy importante que nuestros retractores descansen sobre el hueso y no sobre el tejido. Les comentaba yo que es muy conveniente después de hacer las incisiones, tratar de levantar el colgajo de las partes laterales. No es raro que a veces tengamos que hacerlo en las partes donde hicimos las incisiones con respecto a las papilas, pero es más fácil lastimar el tejido en esa parte. Por eso es más conveniente levantarlo, principalmente de las liberatrices inicialmente, y poco a poco, una vez que levantamos esa parte, ir incidiendo en toda la parte del colgajo para irlo levantando poco a poco y eventualmente tener acceso a la retracción. Una vez que hemos levantado ese colgajo, lo que hacemos es hacer que nuestro retractor descanse en el hueso, como decimos. Como decíamos, hay que hacer una presión firme pero ligera, evitar constantemente durante todo el evento quirúrgico, tratar de hacer que el retractor no se mueva de su lugar. También es muy importante estar durante todo el procedimiento hidratando el tejido con suero durante el procedimiento para tratar de que ese tejido, al permanecer hidratado, le demos elasticidad y no tengamos una sorpresa a la hora de regresar el colgajo a su lugar. Hay cierta contracción del tejido que a veces nos hace que tengamos inclusive cicatrización de segunda intención. Entonces, la hidratación es muy conveniente. También nos va a permitir esa retracción proteger al tejido blando de la siguiente etapa, que es ya el uso de instrumentos rotatorios que nos permitan tener acceso al hueso y a la parte apical. Dentro del armamentario que tenemos que tener varios retractores porque van a depender su uso de la condición de cada caso y es muy importante tener variados retractores para que podamos usar el adecuado para cada elemento. En lo personal a mí me gusta mucho usar estos retractores de Rubinstein. Estos son dentados de tal manera que nos da cierto agarre en el hueso y aparte tienen mango y eso permite que ergonómicamente la retracción la haga no solamente la mano o la muñeca sino todo el brazo. No es infrecuente que en la parte de suturas a mí la mano izquierda me tiemble cuando vamos a suturar, porque si usé mucha fuerza en la retracción me gusta hacerla yo. Si usé mucha fuerza durante la retracción, un procedimiento de 15 minutos, 20 minutos, media hora, hace que el brazo tiemble un poquito y en la sutura, como la sutura la hacemos también bajo el microscopio, puede ser complicado. Entonces es muy importante tener una retracción cómoda. Vale la pena hacer el comentario que para hacer estos procedimientos
Debemos usar bancos cómodos, bancos de uso para el microscopio, en donde tengamos descansabrazos, de tal manera que toda esta manipulación que estamos refiriendo, nuestros codos siempre estén descansando en el descansabrazos del banquillo, y eso nos permite trabajar de una manera más cómoda. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen es el retractor dispuesto en el hueso. Constantemente irrigamos el colgajo, tanto en la parte levantada como en la parte donde estamos procediendo, para que se mantenga hidratado durante todo el procedimiento. Vemos aquí en esta parte, estamos en la exclusión cerca, estamos con un microexplorador, estamos haciendo aquí un colgajo, vamos a hablar al ratito del corte apical, del corte de la raíz a 0 grados, para exponer la menor cantidad de tubos dentinarios, y vemos la posición en esta raíz mesiovestibular de este molar, cómo estamos haciendo la retracción y el control del tejido de los labios, que nos permiten tener más acceso quirúrgico más cómodo. Una vez que hemos tenido esta retracción, hidratamos el colgajo, vamos a entrar al hueso. En algunos casos, este evento va a haber ausencia de una lesión apical si queremos remover un tejido, un instrumento fracturado, por ejemplo, que está dando síntomas, o a veces tenemos una evidencia clara de una lesión apical. Por motivos de operación, para un endodoncista, un cirujano endodoncista, es mucho más cómodo que haya una lesión apical, porque facilita el acceso a la parte apical. En algunas ocasiones la ausencia de una lesión apical dificulta tener acceso a la parte apical, y no es raro que la osteotomía eventualmente tengamos que guiarla con mucho cuidado para tener acceso. Tenemos que recordar que las raíces en el hueso pueden tener una inclinación mesiovestibular o vestíbulo-lingual, que en el momento de hacer el acceso quirúrgico puede dificultar la localización de la parte apical. Entonces, obviamente cuando tenemos un ápice fenestrado, el acceso quirúrgico se facilita tremendamente. Para esta parte quirúrgica tenemos que tener fresas adecuadas para ello, tenemos que buscar tener la mejor refrigeración, tenemos que calcular que las fresas tengan un buen corte para evitar tener presión, esa presión que evite que haya una deshidratación del hueso y que podamos eventualmente hacer un daño tisular que puede tener repercusiones en la parte de la cicatrización. Y la velocidad del corte. Hoy en día estos procedimientos se hacen con alta velocidad, se hacen con piezas de mano inclinadas 45 grados que permitan que la inclinación de la cabeza nos dé un chance de tener un acceso quirúrgico mucho más cómodo. Esto no quiere decir que no se pueden utilizar piezas de mano convencionales, pero esta pieza de mano en particular, para un endodoncista que le gusta hacer cirugía, esta pieza de mano tiene la gran ventaja de la inclinación de la cabeza, tiene la gran ventaja de que no la presión que genera sobre el agua para salir permite que el aire no salga, y entonces evitamos tener problemas tanto de contaminación como riesgos de un chorro de aire que esté incidiendo sobre la zona que estamos operando. Obviamente la refrigeración es indispensable. Si vemos en estas imágenes cómo la refrigeración está incidiendo directamente en el área donde estamos trabajando. Es lo ideal, aunque sabemos que el giro que hace la fresa realmente hace que algunas veces expulse al suero que estamos lavando la zona de corte. Pero obviamente es mucho mejor eso a tener un chorro de suero que está lejos de la zona del corte. Entonces es muy importante que en el momento de hacer la osteotomía, inclusive la apicectomía, tengamos una buena hidratación. Una vez que hemos tenido el acceso a esta zona, vamos a tener acceso, en su caso, al tejido que ha sido generado por este evento infeccioso, inflamatorio infeccioso, y entonces este acceso quirúrgico nos permite remover ese tejido por una parte. Una vez removido ese tejido, vamos a lograr tener acceso al ápice. Si es el caso, remover el material que se haya sobreextendido. Muy importante obtener este material para hacer una biopsia, el estudio histopatológico,
En algunos casos nos permite liberación de exudado y obviamente el remover ese tejido granulomatoso que está en la parte apical eventualmente nos va a facilitar la reparación, particularmente también si es tejido de origen quístico. Tenemos que tener también curetas variadas que nos permitan que una vez que estamos iniciando el acceso quirúrgico, estemos diseñando la osteotomía que nos permita tener acceso a la remoción del material, del tejido granulomatoso que eventualmente pueda estar en esta área, diseñarlo y eventualmente pudiéramos curetearlo y tratar de manejar el procedimiento quirúrgico lo más limpio posible y lo más seco posible. Decía yo que el tratar de mantener las fibras que pudieran haber quedado en la raíz es conveniente dejarlas. El uso de azul de metileno en algunas ocasiones nos permite teñir las áreas más orgánicas y de esa manera nos guían para hacer los cortes en donde se requieren. En este caso en particular, la determinación, la localización de una fractura. En algunos casos, esta apertura quirúrgica que hacemos en el hueso nos permite, como en este caso, la remoción de un material que en este caso era butapercha, que había sido sobreextendida y que, aunque decíamos que este material regularmente es bien tolerado por el cuerpo, en este caso estaba generando síntomas, por lo cual decidimos implantar. La eliminación de ese tejido es muy importante. Tratar de disecar de la manera más conveniente para tratar de obtener la mejor muestra posible y enviarlo al histopatólogo para que nos haga el estudio. Es muy importante convencer al paciente que lo haga. Es el caso que les decía de este amenorrestoma uniquístico, que realmente mimetizaba una zona apical muy característica y bueno, el resultado histopatológico nos arrojó un amenorrestoma uniquístico, que en este caso particular es muy conveniente seguirlo porque regresa con mucha frecuencia. Para la hemostasia, en esta parte quirúrgica importante, obviamente lo que platicamos al principio, el uso de anestesia con lidocaína, con epinefrina de 1 por 50.000 es muy importante para nosotros. Y adicionalmente podemos tener una serie de materiales que pueden ayudarnos a la hemostasia. Personalmente no tengo mucha experiencia en el manejo de otros hemostáticos, pero hemos usado sulfato férrico, hemos usado sulfato de calcio también, que nos permite obtener cierta hemostasia, pero realmente cuando hacemos un curetaje adecuado de tejido inflamado granulomatoso, usamos esta anestesia de 1 por 50.000, regularmente tenemos cirugías limpias. Entonces, sin embargo, hay otras alternativas que podemos usar, como las que están manejadas aquí, que son agentes hemostáticos de uso. En algunas ocasiones yo utilizo sistema B como un electrocauterio, en algunas ocasiones vasitos sanguíneos que me generan hemorragia localmente y una vez que están detectados cuidadosamente usamos como electrocauterio el sistema B y nos da una ayuda bastante importante para el control de ciertas hemorragias pequeñitas que podemos tener en el evento quirúrgico. Muy importante, si no tenemos una buena hemostasia, no vamos a poder tener un procedimiento limpio, más si utilizamos ciertos materiales con los cuales la humedad de la hemorragia puede tener problemas. Esta es la presentación del sulfato de calcio y la presentación del sulfato férrico. El problema del sulfato férrico es que una vez aplicado mancha mucho el tejido, la zona quirúrgica no se ve muy bien y aparte hay que tratar de remover el tejido que está muy oscurecido por el sulfato férrico, lo cual significa un curetaje adicional. Para hacer el corte, importante, realmente lo que vamos a hacer es eliminar la parte que tenga la anatomía más compleja de la parte apical. Necesitamos cortar esta parte del extremo radicular para eliminar en muchos casos el factor etiológico del problema y por supuesto prevenir la recurrencia de la contaminación. Este corte lo conocemos como apicectomía,
Y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar identificar perfectamente toda esta parte que hemos cortado del ápice radicular y luego, en su caso, acondicionar este extremo resecado, como lo vamos a ver a continuación. Lo que hacemos es que se remueven estos últimos, casi siempre unos 3 milímetros apicales, en donde están las variaciones anatómicas más complejas, pero esto nos hace que algunas veces tengamos que exponer istmos que tenemos que considerar preparar en la parte del uso del ultrasonido. Esta parte de apicectomía también nos permite remover tejido granulomatoso que no ha sido removido inicialmente. Nos permite, por supuesto, tener acceso en la parte apical de conducto, más cuando tenemos conductos calcificados. Nos permite eliminar errores o accidentes, transportaciones que han sido la razón del procedimiento quirúrgico. Y en algunos casos, cuando los ápices están fenestrados, esta apicectomía nos permite reducirlos para que eventualmente pueda cubrirse de hueso una vez quitada la parte apical. Aquí tenemos algunos casos con azul de metileno donde hemos hecho el corte. Usamos nosotros regularmente fresa secria, aunque se puede usar, por supuesto, no hay mucha literatura que recomienda esta fresa Lindemann. Algunas personas recomiendan usar de diamante, otras de carburo, de diferente anatomía. Una fresa larga de carburo es una buena elección. Las fresas de diamante dejan mucho dolor dentinario que puede ser para algunos no conveniente. El ángulo del corte, idealmente, entre menor angulación tenga el corte, el bisel que vamos a hacer, vamos a exponer menor cantidad de tubos dentinarios y tenemos una mejor posibilidad de al exponer menor tubos dentinarios no tener riesgos de tubos dentinarios que pudieran estar contaminados. Como decimos aquí, al incrementar el ángulo se incrementa la posibilidad de filtración de tubos dentinarios contaminados. Hay que evaluar mucho cuando se hace el corte, ver muy bien toda la delimitación periférica del ápice. Algunas personas recomiendan el uso de acondicionadores como son quelantes, como el EDTA o tetraciclinas, inclusive ácido cítrico, que es el que más se usa. Lo que permite esta quelación con el ácido cítrico es eliminar la parte orgánica, exponer colágeno de la dentina, y eso eventualmente va a permitir una más rápido recubrimiento con cementoblastos y con cemento en la parte apical para recubrir la dentina. Decíamos de los accesos a 0 grados son los mejores, pero en la parte operativa son los más difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos que inclusive usar visión indirecta para poder tener acceso a los ápices. Un acceso, por supuesto, no siempre uso accesos a 0 grados. Si el evento quirúrgico me exige utilizar accesos biselados, por supuesto que biselo la raíz. Decíamos, estos accesos 0 grados nos obligan a hacer preparaciones básicamente con visión indirecta. Hacemos los cortes, vemos cómo estamos haciendo. Este es un molar, por ejemplo, estamos haciendo los cortes de ambas raíces. Vean la irrigación, vean la fresa, vean la coloración, es muy importante en la ubicación y la coloración del hueso con respecto a la coloración de las raíces. Cómo tener un acceso quirúrgico conveniente que nos permita ubicar más bien, este es el ápice de un premolar inferior, del cual estamos teniendo acceso a la parte apical y vamos a iniciar con el proceso de la apicectomía. Este es un lateral superior donde estamos haciendo, vemos la posición de la fresa con respecto al ápice, esa zona de la butapecha. Importantísimo ver la periferia del corte. Esta es una raíz mesovestibular del molar superior. Vemos la zona de la butapecha, la zona de la contaminación. Si no conociera adecuadamente la anatomía de esta raíz, me hubiera quedado ahí. Sabiendo que tenemos un MB2, siempre la periferia de un ápice de una raíz mesovestibular tiene que ser de una forma como de 8, como de un frijol, de tal manera que de exponer el MB2, que pudo haber sido la causa, además de la zona de infección que se ve aquí, de la zona de contaminación, también la exposición de este MB2 me permite sellar convenientemente la parte apical. Muy importante. Y por supuesto, esto facilita la parte de retropreparación. Hoy en día usamos ultrasonido. Entre más profundidad tengamos en la preparación apical, va a ser mejor. Vamos a tener una posibilidad de rellenar con mayor profundidad con el material que vamos a utilizar.
Entre más bisel tengamos, tenemos la obligación de profundizar más en nuestra preparación. Preparaciones óptimas son de 2 a 3 milímetros, 4 milímetros. Entre más profundidad tengamos la preparación, mejor. Al incrementar la profundidad, vamos a tener menor microfiltración y mejores resultados clínicos. Utilizar el ultrasonido con baja potencia, depende del ultrasonido que usen, un rango de 3, de 10 es conveniente usar, tener puntas con diseños muy variados, hay igual cualquier cantidad de puntas que pueden ser no recubiertas o recubiertas, están recubiertas algunas con nitruro de circonio, son diamantadas o algunas de acero inoxidable, de diferentes materiales, de diferentes inclinaciones. Hay que tener una gran variedad de puntas para tratar de tener la elección. Esas puntas recubiertas generan más capa residual conveniente. Es un artículo muy interesante que nos habla de Giuliani, que nos habla de la relación entre la inclinación que podemos tener del bisel con la profundidad ideal de la retropreparación. La conclusión básicamente es que entre mayor bisel tengamos, es conveniente hacer una mayor preparación en la parte apical para evitar precisamente la contaminación de túbulos dentinarios que han sido expuestos y que eventualmente puedan tener una relación con el fracaso. ¿Okay? Debemos de recordar que en esta parte apical muchos túbulos dentinarios están cerrados y es en la zona radicular donde menor cantidad de túbulos tenemos. Entonces es una consideración importante. Puntas variadas, sistemas ultrasónicos variados, puntas recubiertas o no, inclinaciones, muy conveniente tener un kit importante de puntas, siempre los vamos a usar en el mejor momento. En lo personal, estas son las puntas que yo más uso, diseñadas por el doctor Bertrand Caillat. Son puntas que tienen una doble inclinación y nos permite básicamente con 2 puntas tener acceso prácticamente a todos los dientes, pero uso las KISS también, uso una gran variedad de puntas porque depende del caso en particular, como en estos casos, puntas que pueden ser diamantadas o no, en donde voy a tener acceso a la parte quirúrgica. Recuerden que debe ser la intensidad del ultrasonido baja de 3 más o menos. Ahí vemos una zona que estamos preparando, vean cómodamente cómo estamos preparando. Es muy importante utilizar visión indirecta en las zonas que retropreparamos porque no es nada infrecuente que quede gutapercha en la pared vestibular de estos casos. Entonces, muy importante hacer una evaluación de la retropreparación para evitar que quede gutapercha en esta zona. Para los que hacen cirugía más de una vez han de haber encontrado que la gutapercha está embarrada en esta parte y de una visión directa, aún con el microscopio no es posible verlo. Es muy conveniente hacer una valoración con microespejos a través del acceso. Y considerar también la posibilidad de algunas fisuras que se pueden ocasionar con el ultrasonido, está publicado, por eso es importante usar poca intensidad y puntas de calidad. El relleno apical, importantísimo, se han usado cualquier cantidad de materiales, como lo vemos aquí, lo que permite sellar el acceso quirúrgico, como lo explico a mis pacientes, como poner un corcho para que evite la salida de bacterias que pueden haber quedado atrapadas en el conducto auricular. Entre más profundidad tengamos de retropreparación, cualquiera de estos materiales nos va a dar el mejor resultado. Hoy en día mi material de preferencia es el NTA, aunque puedo utilizar, hoy estoy empezando a usar Biodentin también, he usado IRM, he usado SuperEva, uso en algunos casos Geristor. Y también, así como hablamos de las puntas de ultrasonido, es muy importante tener un set de condensadores de varias formas. Hay condensadores de muchas marcas, formas, diseños. Estos condensadores de Buchanan me gustan mucho. Importante tener microexploradores para remover estos pedazos de gutapercha que eventualmente pudieran haber quedado atorados en esta pared vestibular de la retropreparación que decíamos. Condensadores de formas variadas, de bolita, de condensadores circulares, cilíndricos, con inclinaciones distintas. Siempre lo vamos a tener el caso en donde podamos utilizar este tipo de condensadores.
Estos condensadores a mí me gustan mucho el Feinstein porque está de un lado es uno un poquito recto y del otro lado nos da esa inclinación que en algunos casos de bienes posteriores es muy útil. Algunos condensadores como estos que nos permiten que a la hora de condensar se cargue el material como si fuéramos a cargar amalgama de aquellos cargadores que usábamos, y a la hora de condensar el barrilito sube y nos permite condensar el material dentro del conducto radicular. Cualquier cantidad de material de jeringas que hay para llevar MTA y otros materiales. Perdón que voy un poquito rápido, pero empezamos un poquito tarde, entonces tenemos que terminar. Y esto que para mí ha sido el descubrimiento del año o de la década, que es un dispositivo que nos permite cargar el material de relleno, y con este instrumento nos permite tomarlo y así como está en esta imagen, nos permite cargarlo y llevarlo para arriba, para abajo, para el lado izquierdo, para el lado derecho, y nos permite que, por ejemplo, el manejo del MTA, que es un material tan complicado, sea más cómodo utilizando este sistema. Materiales distintos, estamos empezando a usar Biodentin, hemos usado Genstor, Supereva, IRM también, pero mi preferido es el MTA. Hoy en día usamos básicamente el Angelus, pero hemos usado de todos ellos. No he usado este que es mexicano, vale la pena utilizarlo. No tenemos mucho tiempo a hablar del MTA, pero es, creo yo, hoy en día el material de elección para las retroobturaciones. Este es MTA, ahí estamos utilizando el sistema que les decía, con el barrilito de fibra de vidrio negro, lo estamos llevando, condensando. Por supuesto, esto es mucho más limpio, es por motivos de fotografía. El MTA es un material que es un poquito más sucio y un poquito difícil de utilizar, pero cuando vemos estos rellenos con profundidad de 2 a 3, 4 milímetros, tenemos, como les digo a mis pacientes y a mis alumnos, tenemos mucho más control del caso, somos mucho más eficientes, somos mucho más predecibles, ¿verdad? Este otro caso, vemos cómo está el material colocándose dentro del conducto radicular en angulaciones de 0 grados, vemos el relleno. En este caso, por ejemplo, utilizamos Biodentin, es un caso de un surco palato-gingival muy complicado. Estamos ahí no retropreparando porque logramos llegar al ápice y en el ápice no estaba involucrado el surco llegaba hasta aquí, cuando está en el esquema aquí, y ahí vemos la zona de contaminación. Látero preparamos, digamos, por decirlo de alguna manera, estamos preparando el surco y finalmente ahí estamos rellenando con Biodentin en la parte apical. Para la sutura, idealmente tenemos que regresar por bajo su lugar, plancharlo un ratito, de tal manera que esa reposición hacemos una compresión suave para que el colgajo llegue a su lugar otra vez. A veces con pinzas de tejido lo forzamos a que tome su lugar y hasta que el colgajo está perfectamente en su posición empezamos con las suturas. Esas usamos suturas aisladas, siempre de monofilamento y siempre suturamos bajo microscopio también. Las suturas las dejamos 2 o 3 milímetros al lado de los bordes para la sutura. Decíamos utilizamos monofilamentos. Yo uso 6 ceros, estoy empezando a usar 7 ceros, mi ideal es usar 10 ceros. Algún día lo voy a lograr. Suturas que no son reabsorbibles, las retiramos regularmente a la semana. Muchas personas le recomiendan retirar a los 3 días. Yo creo que puede ser válido quitarlas a los 3 días cuando la cicatrización es conveniente. Realmente el daño que puede hacer mantener un monofilamento de nylon, por ejemplo, un poquito más de tiempo, generalmente es mínima la inflamación y me da mucho más seguridad. Aunque lo que veíamos al principio, la cicatrización justificaría quitarlo a los 2 o 3 días las suturas. Hay algunos otros materiales para mantener el tejido, como son cianopilatos y colas de fibrina, que se pueden utilizar también para mantener el tejido una vez que se ha llevado este planchado del tejido. Es una pequeña comparación, esta es la sutura que utilizamos. Comparado con el cabello humano, vemos lo que mide las 7 ceros, es más pequeña que el cabello humano. 6 ceros es prácticamente un cabello humano.
Estas son las pinzas que utilizamos para suturar, ¿verdad? Son pinzas de titanio que no pesan, son muy cómodas. Este es el momento en el que nosotros vamos a suturar, ya que el colgado está en su posición y que tenemos chance de suturarlo una vez habiéndolo planchado por algunos minutos, ¿verdad? Esta es la manera como suturamos. Esta es la sutura que utilizamos, 6 ceros. Ahí estamos suturando, siempre lo hacemos bajo microscopio. Y estas son las suturas de 6 ceros, como se ven. Este es el colgajo después de la cirugía. Este es inmediatamente después de la cirugía. Esto es a los días de haber removido las suturas. Vean, realmente no veo mucha inflamación. Y aquí estamos retirando las suturas. Esta es la cicatrización. Vean lo que decíamos de la papila. La papila, el dejar la papila en su posición permite que haya una cicatrización más cómoda con muy poquita recesión. Este es mi ideal de una buena amiga, de cortesía de la doctora Adriana MacGregor. Vean la cantidad: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 o 7 suturas en una papila con suturas 10 ceros. Vean esto, lo que hacemos. Ese es el ideal. Algún día voy a poder suturar de esa manera. El manejo de tejido blando es importantísimo. Por último, hablar un poquito de regeneración tisular guiada. Es solamente recomendable, quizá hay mucha controversia para el uso de regeneración tisular guiada en cirugía solamente endodóntica. La tendencia es básicamente utilizarla cuando hay un evento periodontal involucrado. Y básicamente lo que hacemos con esta regeneración es que facilitamos que haya una repoblación de las células adecuadas para evitar que haya penetración de células epiteliales que crecen más rápido y que le ganen a la formación de tejido conectivo. Hay cualquier cantidad de materiales que se utilizan para esto. Yo en lo personal uso colágena, tanto la membrana de colágena, que sería esta, y usamos hueso liofilizado para hacer los injertos. Hueso liofilizado y membrana de colágena, que debe de cubrir en su totalidad, expandirse un poquito más allá de la zona quirúrgica para recubrir la zona, debe estar inmóvil, no debe exponerse una vez que se ha suturado. Entonces es muy conveniente cubrir el tejido, que se cubra toda la parte quirúrgica en donde hemos colocado el injerto con esta membrana de colágeno. Y por último, el reimplante intencional, para seguir más o menos con la guía para el examen de certificación para la cual esta plática está orientada, que es la última opción que podemos tener. Con el tiempo este reimplante intencional ha tenido mejor aceptación en el área endodóntica, tiene sus indicaciones muy limitadas. Básicamente lo que tenemos que hacer es obtener una buena muestra quirúrgica, es decir, hacer una extracción muy limpia, lo más cuidadosa posible, sin dañar el cemento, sin dañar las raíces, para tener acceso a las partes apicales. Obviamente este evento lo vamos a hacer cuando un evento quirúrgico convencional no es posible hacer. Entre menor tiempo el diente esté afuera, entre más acceso tengamos a la superficie radicular humedecida, entre más rápido hagamos la reimplantación, hagamos una buena compresión ósea, un buen ajuste de presión en la férula, vamos a tener un mejor resultado. La férula hay discusión a veces del usar férula o no cuando se haga el reimplante intencional. Este es un caso que hemos logrado controlar. Vemos el caso, vemos el diente extraído, vemos los ápices como estaban, hacemos los cortes apicales, vemos los ápices una vez cortados, buscamos también el MB2, por supuesto, hacemos una retropreparación. Ahí estamos involucrando el MB2 también, ya con los otros conductos obturados, y aquí obturados con MTA. El diente lo reinsertamos en su alveolo, un control, inclusive en la zona de la furca, una reparación sorprendente, como pueden ver aquí, de hueso en la zona de la furca. El paciente tiene aún su diente en la boca. Y bueno, para terminar con esto, vamos un poquito atrasados. Estos son nuestros ideales. Lograr que tengamos, como mencionabas al principio, una reparación del tejido blando, una reparación de la encía, las estructuras periodontales de tejido blando, decíamos, del hueso periapical, del cemento radicular
y estas son las imágenes que nos gustaría ver en todos nuestros casos, donde logramos que aquellas lesiones originadas por infecciones crónicas hayan sido controladas, inclusive en los casos como en este de reoperaciones en los cuales después de una endodoncia o una cirugía previa con una involucración quirúrgica, microquirúrgica más predecible, logramos tener el éxito. Les agradezco mucho la asistencia a este evento y queda a su disposición para algunas preguntas. Muchas gracias a todos.